banco de reservas hay un hoyo más grande que el de Baninter. Yo tengo un cliente que tenía depositado en el banco de reserva 40 millones de pesos. Y como se enteró del asunto, fue al banco a retirar su dinero. Y dijeron, no, señor, lo único que le podemos dar es 10. No puedes hablar de un banco en crecimiento, no puedes hablar de un banco sano que está produciendo dinero cuando tienes este tipo de mafias dentro del banco. Segundo, no puedes hablar de un banco sólido y estable cuando muchos ahorrantes han querido sacar todo su dinero y cuando van a la caja les dicen que no pueden retirar todo su dinero. Ahí está el ejemplo, otra vez, del cliente de Tomás Castro. Si tenía 40 millones y él quiso retirarlo porque le da la gana, el banco tiene toda la obligación de darle ese dinero el mismo día que va el cliente. Y hay muchos otros que no tienen 40 millones, pero que han hecho denuncias de 3, de 5, de 20 millones. Y les empiezan a poner muchos pretextos. Si el banco estuviera sólido, tuviera liquidez, hubiera billetes en efectivo en las bodegas, no tienen por qué ponerte ningún pero para poder entregarte todo tu dinero. Pero ahora todo es culpa de la oposición. Ya las bocinas se están encargando de repartir ese mensaje. No le hagan daño al sistema financiero, no estén especulando, no estén opinando. Pretenden que con eso van a callar este tipo de denuncias. Y no lo digo yo, ahí hay en todas las redes sociales, todos los días, gente normal, trabajadores dominicanos, dominicanas, están haciendo esa denuncia. El gobierno del presidente Luis Abinader ya activó a su ejército de bocinas para defender lo que está pasando en el Banco Banreservas. La realidad es que el banco no tiene dinero. Cientos de denuncias de gente que ha querido retirar todo su dinero que tienen ahí y solamente le dan una parte y le ponen de pretexto que no es porque no haya dinero, sino porque hay movimientos turbios. Esto que dice Tomás Castro de su amigo, de su cliente, que tiene 40 millones de pesos en Banreservas y que solamente le dieron 10, es el mayor ejemplo de eso. ¿Cómo se le puede llamar a esa acción de un banco? El banco tiene la obligación de que si cientos de clientes quieren retirar su dinero, tienen que dárselo por completo, no pueden ponerle ningún pretexto. Porque si ese dinero de alguna manera hubiera activado las alertas rojas, se lo tenía que haber dicho al dueño de ese dinero desde hace mucho tiempo. Mire, usted está manejando mucho dinero, están depositando, ¿de dónde viene el dinero? Pero resulta que cuando vas a sacarlo, ahí es que te ponen tantas trabas. ¿Cómo se le llama a eso? Eso es un hoyo de solvencia, no hay dinero. Pero las bocinas de este gobierno, que la mayoría de ellas en sus programas de radio, de televisión o a través de esta plataforma, tienen patrocinio con Banreservas. Y esos son los que están defendiendo al banco. Y muchos otros que no están en los medios, pero que reciben dinero de Banreservas. Yo conozco a muchas deportistas que tienen una pensión de Banreservas. Y no cualquier pensión, estamos hablando de más de 100,000 pesos. A varias, sobre todo, a varias mujeres exdeportistas. Entonces, ahora ha empezado esta campaña porque cuando el río suena es que agua lleva. Así empezaron con Senasa. ¿Ustedes recuerdan cuando le preguntaban al presidente que qué pasaba en Senasa? Y todo se lo achacaba a la oposición. Luis Abinader decía que parecía que la oposición no quería que los pobres tuvieran un seguro médico. Cuando le preguntaban a la vicepresidenta Raquel Peña, ella decía lo mismo. Apoyamos al presidente Luis Abinader, que está afiliando a Senasa a la mayor cantidad de dominicanos posibles porque tienen derecho a la educación. Y ya vimos lo que ha estado pasando con ese mega robo.
Así estaban Reservas. Ahora salieron todos a defender eso y a decir que por hacer una opinión o ser un testimonio de lo que está pasando en Banreservas ya es desestabilizar el sistema financiero de este país, como si de un solo banco dependiera todo el sistema financiero. Es más complejo de ahí. No quieran pensar que la sociedad es bruta. Un solo banco, aunque sea un banco muy grande y es un banco del Estado, no depende toda la economía ni todas las finanzas de este país de un solo banco, si no estaríamos realmente perdidos. Vean lo que dice Ariel Jiménez y después van a escuchar la respuesta del vicepresidente ejecutivo de Banreservas, Nelson Arroyo. Hay un hoyo en Seguro Banreserva y entonces luego tú mencionas a Senasa diciendo lo que pasa es que como Senasa eso se va a ir destapando como chin a chin después. Entonces yo quiero saber si esos cortes están fuera de contexto, si se necesita o si tú realmente piensas que el hoyo es comparable. Yo nunca he hablado del Banco de Reservas. Yo he revisado los estados del Banco de Reservas y no hay nada que me lleve a mí a pensar que el banco tiene problemas o que el banco tiene dificultades para honrar sus compromisos, para nada. Yo veo en el Banco de Reservas una entidad bancaria sólida, como ha sido a lo largo de los años. Veo una entidad cuyos activos superan por mucho los pasivos y con una calificación crediticia que da cuenta de su salud. Entonces yo sobre el Banco de Reservas no tendría preocupación. De hecho, yo tengo cuentas en ese banco. Y perdonen que haga la publicidad gratuita, pero que el Banco de Reservas tiene la mayor liquidez de su historia en estos momentos. Lo que pasa, señores, miren, vamos a ser claros. Y yo lamento sobremanera, por ejemplo, en el caso de Seguro Reserva, que un economista como Juan Ariel Jiménez, una persona que dentro de la oposición uno lo tiene como una agente ecuánime y que hace análisis, muchas veces uno lamenta que montado, porque aquí lo que se trata es la oposición de aprovechar el momento. Producto del caso Senasa, se quiere montar en una hipersensibilidad que afecta con razón ahora a la población y trata de sacar provecho. Pero señores, no con todo se saca provecho. El sistema financiero de la República Dominicana es algo muy serio. Ha sido un año extraordinario para Seguro Reserva, aumentando sus utilidades en un 133%, pasando de 789 millones al mes de noviembre de 2024 a 1.839 millones al mes de noviembre 2025. No se puede hablar de un banco tan importante y tan grande cuando recibe cientos y cientos de denuncias de fraude. Personas que dentro del banco están estafando a esos ahorrantes. Ahora se está dando la modalidad de que ustedes, usuarios, reciben una llamada directamente del número principal de Banreservas. Primero les mandan un correo diciéndoles que acaban de hacer una compra en tal establecimiento, que si desconoce esa operación, llame a fulano o le llaman y empieza la odisea de hacerles muchísimas preguntas y de convencerlos a través de la información real que esa gente dentro de Banreservas maneja, porque es una mafia muy grande que está teniendo acceso a la base de datos de todos los clientes, y cuando hacen estas llamadas, el cliente lo cree. Primero, porque se presentan como un ejecutivo de Banreserva. Segundo, cuando ustedes miran el teléfono, saben que ese es de Banreserva. Y tercero, te empiezan a dar todos tus datos, dónde vives, dónde trabajas, cuánto ganas, cuántas tarjetas tienes, hasta te hacen las preguntas de seguridad que obviamente tú, al escuchar todo eso, te estás creyendo que verdaderamente es un ejecutivo de Banreservas. Es una mafia muy bien estructurada. Miles de fraudes se están haciendo al día, robando el dinero de los ahorrantes. No todo estaba perfecto.
Todo estaba muy bien, ahí no había ningún problema de nada, que al contrario, la institución se estaba mejorando. Yo recuerdo muy bien que el presidente decía, parece que la oposición no quiere que los dominicanos más pobres tengan un seguro de salud. Por eso hemos agregado a SENASA más de 1 millón y pico. Claro, los tenían que agregar porque era la forma de robar, porque si no había afiliados, ¿cómo lo robaban? ¿Cómo se inventaban consultas? ¿Cómo iban con médicos para decirles, mira, tú vas a consultar a 100, pero nada más vas a reportar 5, yo te voy a dar 100,000 pesos mensuales, y facturas ficticias, y distribuidores, y proveedores? En fin, una estructura muy bien organizada, porque para retirar más de 40,000 millones de pesos se necesita de mucha gente y de una organización para poder hacer las cosas sin que se den cuenta, pero saben que lo mal hecho tarde que temprano sale a la luz, y más en un país como este tan pequeñito y donde todo el mundo sabe todo de todos. Ricardo Nieves dijo en una ocasión que él tuvo la oportunidad de entrevistar al chico, porque es un joven que descubrió todo ese lío de SENASA, que él tiene todo el informe. O sea, no fue la oposición, no fue ni siquiera el presidente Luis Abinader, como él lo dijo en su momento, que él, al mandar a hacer esta investigación y detectó todo eso, mandó todo el expediente al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, y que por eso entonces se descubrió todo. Y después vemos al presidente Luis Abinader hablando de una traición. Eso se lo dijo a diferentes youtubers, a diferentes periodistas, conductores de programas de radio digital, de programas de televisión, porque conoció a Hassim hace algunos años y tuvo toda la confianza en él cuando creó este sector externo de Ola, etcétera. Pero según Ricardo Nieves, fue una persona dentro de la institución, un joven que hizo toda la investigación, que siguió pista tras pista para entonces destapar todo eso. Que ni siquiera fue Nuria Piera, no fue el informe, no fue ninguna otra plataforma, sino que fue ese joven que obviamente él no quiso dar los nombres, el nombre de él, pero fue así que se descubrió. ¿Por qué tanto fraude en Banreservas? ¿Por qué la gente se está queje y queje de que le falta dinero, que le clonan su tarjeta, metes la denuncia, haces tu reclamación y no te regresan ni un peso? Te empiezan a complicar la situación. Y la gente se queda así, sin su dinero. Entonces no me pueden hablar a mí de un banco sólido, transparente, una institución fuerte, porque con esos dos tipos de cosas, de no entregarte tu dinero porque quieres retirarlo todo, y todos esos fraudes, tienen un gran hoyo y no saben cómo taparlo. ¿Cuánta gente murió con sus ahorros en ese banco? Y nadie lo devuelve. No se lo están dando a sus parientes. Mucha gente murió sin decirle a su familia que tenía millones de pesos ahorrados en Banreservas. ¿Qué se le hace a ese dinero? Hay cuentas que llevan 1 o 2 años sin moverse, con muchísimo dinero. Esto es un hoyo. Esto es un fraude de la institución con toda alevosía y ventaja. Porque ellos saben perfectamente bien que esas cuentas con millones no se han movido. Entonces ellos tienen que hacer la labor de investigar a ese personaje, ver si murió, que la familia lleve el acta de difunción, etcétera, y que ese dinero se le entregue a la familia. Por lo menos a las personas que dependían económicamente de esa persona antes de morir, y que se compruebe, que la familia compruebe que ese señor dependían varias personas. Pero si no, todos esos ahorros de mucha gente que ya está bajo tierra, se lo quedaban reservas. Y a ti te roban todos los días dinero y no te lo devuelven. Tu tarjeta la tienes en mano, te hacen consumos y vas al banco y te dicen que la clonaron.
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.